Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del canal del Rincón del Coleccionista, un podcast totalmente improvisado que tenía pensado hacerlo pues a lo largo de esta mañana, pues un poco generar la lluvia de ideas, pensar en si realmente merecía la pena o no tratar este tema, sacar este podcast, si iba a dar de sí este tema para hablar largo y tendido o no. Pero al final, mira, he decidido plantar el micrófono delante de mí y empezar a hablar y que surja y que pase lo que tenga que pasar. Así que hoy, como veis, el tema va de Carlos III, rey de España entre el año 1759 y el año 1788. Y es que es un monarca que realmente está gobernando, está reinando durante 29 años. Es una monarquía, es un reinado muy muy largo, es un reinado que ni mucho menos es breve y que por lo tanto debería de tener una riqueza numismática muy muy grande. Es decir, tendríamos que encontrarnos con una infinidad de monedas, tanto de moneda menuda, de moneda más pequeña, como de moneda más grande. Es decir, nos deberíamos de encontrar con un montón de monedas. Sin embargo, algo pasa con Carlos III, que es lo que nos atañe hoy, y es que con Carlos III encontrar monedas de calidad de este monarca cuesta verdaderamente y es posible que estemos durante meses e incluso años para encontrar piezas, bien sean por ejemplo maravedís o piezas de A8, por ejemplo de plata, para encontrarlas con una calidad suficiente, alta. La verdad es que cuesta y mucho. Yo de verdad que llevo mucho tiempo, me gusta mucho la historia que tiene este monarca y suelo, digámoslo así, encontrar o buscar monedas más bien que me interesen de este monarca. Y ya digo, tipos tenéis infinidad de ellos, desde el maravedí, 2 maravedís, 4 y 8. Luego tenéis también los reales, un real, medio real también, por supuesto, un real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Y posteriormente también las piezas en oro de medio escudo, de un escudo, 2 escudos, 4 escudos y 8 escudos. Hay que decir que en oro sí que es mucho más fácil encontrar piezas de calidad de este monarca y que si realmente pues estáis interesados en tener una pieza de este monarca, sinceramente, y después de llevar más de 2 años buscando una pieza de calidad de plata, os digo que os vayáis a las de oro directamente y así os evitaréis el tener que estar buscando y rebuscando y mirando en infinidad de casas de subastas, en ventas directas, en redes, en cualquier lado, porque verdaderamente, ya os digo yo, que cuesta, que algo pasa con este monarca. Entonces, ya digo, si queréis ir a lo seguro, eso sí, gastándoos pues una buena parte de los ahorros, sería ir a por un oro, es decir, ir a por un 8 escudos, un 4 escudos, y la verdad es que seguramente sean piezas que llenen y muchísimo la mano. Sin embargo, yo tengo, bueno, pues no sé cómo decirlo, pero tengo cierta reticencia al oro, porque verdaderamente cuando yo adquiero un lingote, cuando, por ejemplo, ya os he mostrado aquí en el canal, lingotes de 2, de 5 o de 50 gramos, es que da exactamente igual, pues bueno, la verdad es que me gustan, me parecen bonitos, están muy bien para coleccionarlos, para guardarlos y la verdad es que no tengo ninguna queja. Pero a la hora de ser una moneda de oro, yo por ejemplo, realmente de todas las que he tenido hasta ahora, pues he de decir que me quedo con el doblón, pero por la historia que tiene detrás. El resto de monedas de oro tampoco me han parecido en mano una maravilla, ni mucho menos. Evidentemente, el día en el que yo pueda permitirme el ir a por un 8 escudos de oro, bien sea de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, pues probablemente todo cambie para mí y ese día, por supuesto, haremos un unboxing en el canal y reaccionaremos todos en directo a esa pedazo de moneda. Pero a día de hoy todavía el presupuesto pues no me da para hacer estas compras tan grandes, por decirlo de alguna manera. Y entonces pues me gusta centrarme o bien en piezas de oro pues con unos presupuestos mucho más bajos, de en torno a los 500 euros más o menos, o bien ir a por piezas de plata que merezcan y mucho la pena, es decir, ir a por plata pero de calidad. Y aquí es donde surge realmente el problema con este monarca, y es que yo no he sido capaz a día de hoy de encontrar piezas de calidad de este monarca
a la venta. Y no me malinterpretéis, es decir, piezas de calidad hay, por supuesto, pero que no se vayan de precio es otra cosa y es otro cantar totalmente distinto. Es decir, este monarca me trae por el camino de la amargura porque yo, pues por ejemplo, tengo una pequeña colección que voy poco a poco ampliando de los bustos en monedas de plata tipo duro de los monarcas de España a partir de los reyes católicos. Pues bien, puedo disfrutar de mi Fernando VII, de mi Carlos IV, Felipe II, poco a poco iremos ampliando más, pero sí que quería hacer de estos módulos de 8 reales con el mismo reverso, con ese escudo de España entre los dos pilares o columnas de Hércules, pues no he sido capaz de encontrar una de Potosí, de Lima o de México, de Carlos III, mientras que de los otros dos monarcas, pues en una calidad bastante buena sí que es posible. Entonces, yo al final, hablándolo con el resto de coleccionistas, hablando con más compañeros y tratando este tema, sí que es verdad que, bueno, al final ellos se suelen decantar por decir, bueno, pues si yo no puedo hacerme con una pieza de 8 reales, qué sé yo, de Sevilla, de Carlos III, porque me va a estar costando en una calidad media en torno a los 1.000 euros, pues me conformo o bien con no tenerla o bien con tener una moneda pues en una conservación muchísimo más baja. Y así pues la tengo, pero verdaderamente no me importa que no tenga calidad porque sé que aquí y en este momento no lo voy a poder encontrar de Carlos III. Y ahí es donde yo pues quizá tenga, digámoslo así, el sentimiento más rebelde, en el sentido de que pues yo me niego a aceptar eso y yo lo que hago es pues ser muy cabezón, muy testarudo y seguir buscando y buscando y buscando, pero no lo encuentro. Y ya digo, creo que es de las compras que más llevo posponiendo por el tema y por el mero hecho de que no he sido capaz de encontrar nada relación calidad-precio que merezca la pena. Y es una verdadera pena porque ya digo que es una monarquía muy interesante, es un reinado muy interesante este de Carlos III, que tiene una intrahistoria muy muy buena, muy interesante y que sin duda alguna pues merece mucho la pena que se pueda tener una pieza de este rey en una colección numismática. Sobre todo pues sí que es cierto que muchos me vais a decir, no, pero si vas a tus propios vídeos ya tienes un 8 reales de Carlos III, un columnario, el último columnario, el de 1771. Totalmente de acuerdo. Pero como os he dicho, yo lo que quiero es el busto. Yo quiero disfrutar también en mano, nunca lo he hecho, nunca lo he visto en mano, una pieza de Carlos III de A8. Y la verdad es que cada vez estoy como más, digámoslo así, como más picajoso, como con más ganas de adquirir esta moneda. Pero parece ser que también, digámoslo así, el karma o las circunstancias hacen que te digan, pues yo lo siento mucho, pero no te voy a poner esa moneda en tu camino o por el momento, por muy testarudo que te pongas y por muchas ganas que tengas de esa moneda. Entonces, pues ya digo, empiezo a preguntarme el por qué, cuál es el motivo por el que estas monedas son tan cotizadas. Y bueno, pues los comentarios que tengo entre los compañeros coleccionistas es que es un rey que al final pues no es un rey muy excéntrico, es un rey también muy ilustrado, una persona muy culta y que al final tiene un muy buen renombre no solamente en el mercado español sino también en otros mercados, bien sean el mercado de coleccionistas latinoamericanos o bien incluso en Estados Unidos. Y ahí es donde va el tema, porque es ahí en Estados Unidos donde yo he visto gran cantidad de estas monedas de Carlos III en calidades medias, por decirlo de alguna manera, a precios realmente desorbitados. Y es decir, ¿cuáles son precios desorbitados? Bueno, pues para mí un precio desorbitado, por ejemplo, en una moneda de Carlos III, a través de la cual desde 1771, que se acuña el último columnario y comienzan las piezas de busto, hasta que fallece en 1788, pues hay un montón de tiempo a través del cual pues han generado un montón de monedas de este estilo y no se encuentran. O si se encuentran, pues ya digo, están a precios altísimos. Entonces, hay algo que falla, porque ya digo, si las piezas que están en una conservación media deberían de costar en torno a lo que cuestan un Carlos IV o un Fernando VII, es decir, en torno a los 90 euros más o menos,
No, en este monarca se van a los 250 y quizás me quede corto. Entonces, de verdad, es muy interesante y muy relevante ver esto porque ocurre con muy pocos monarcas, por lo menos, o muy pocas monedas en nuestro país. Pero es que concretamente con Carlos III sucede y de lleno. Es decir, porque podríamos decir, bueno, quizás de los reyes católicos, porque por la intrahistoria del descubrimiento de América, u otro tipo de monarquías, como la de Felipe II, Felipe IV, pues muy comentadas o muy conocidas, pero no, van hacia un monarca del año 1759 a 1788 y es ese el que realmente, aunque parezca mentira, esté muy muy cotizado. Hay que decir que ya digo, las piezas, o sea, hay de sobra. Son 29 años de reinado en los que se acuña tanto piezas de cobre como piezas de plata y de oro y que por lo tanto no va por ahí los tiros. Los tiros van por donde yo digo, es decir, por la demanda que tiene por parte de una gran cantidad de coleccionistas, no solo nacionales, sino también extranjeros, por la buena imagen que tiene este monarca a lo largo de la historia y que bueno, pues eso hace que se encuentren muy poquitas monedas, muy 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 poquitas, que se puedan disfrutar y a precios asequibles, ya digo, en módulos grandes de plata. Estoy hablando de los reales de A8 y quizás un poquito reales de A4, que es un poco pues donde se van realmente los precios. Yo de estas piezas, por ejemplo, de Carlos III de plata, pues sí que he disfrutado de un buen 2 reales sevillano, que la verdad es que era precioso, era una auténtica maravilla y en una conservación pues bastante buena. EBC, yo diría EBC menos, quizás EBC, pero más o menos por ahí. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, pero llega un momento en el que te apetece más, te apetece tener una moneda más grande, en la que puedas disfrutar, que te llene la mano, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y es uno de los placeres que tiene todo numismático, ¿no? Que una moneda te llene la mano. Entonces, cuando ya intentas dar el salto, ves que en acuñaciones nacionales ni se te ocurra buscar algo, por ejemplo, en 8 reales, que sea en una conservación, ya digo, EBC para arriba, que no supere los 4 dígitos. Es decir, 1.000 euros, 1.000 y muchos euros, seguro, seguro. Luego, pues siempre estará la típica moneda que justamente en esa subasta numismática donde tú justo no habías mirado, hace justo un mes acaba de rematar una por un poquito menos, quizá por 900, por 800, o que ni siquiera la ha pujado nadie y tú ni te habías enterado, porque también suele pasar. Pero en este caso ya digo que suele ser un rey con mucha disputa entre los pujadores, que suele ser un rey muy pujado, muy querido y que por lo tanto cuesta mucho. Entonces, ¿cuál es el motivo o finalidad de este podcast? Pues ver que muchas veces el metal no es lo importante, que muchas veces lo importante es otras cosas, es el renombre del propio monarca, las propias historias que puedan conllevar estos reyes, y en este caso es así. O por lo menos, ya digo, todo lo que yo he hablado con mis compañeros numismáticos, con más aficionados en este tema, en Carlos III suelen ir los tiros por ahí. Sin embargo, pues no me gusta quedarme solamente con estos comentarios, sino que me gusta abrirlo mucho más el debate, como es ahora es el caso, y por eso quería hacer este podcast, porque yo también quería comentar este tema con vosotros y que me comentaseis también si realmente, pues, estas ideas que tienen mis amigos, mis compañeros numismáticos, son correctas, están en lo cierto, o si tenéis otra idea de qué es lo que puede pasar en esta encrucijada, ¿no? De Carlos III, en qué ocurre con este monarca, en concreto con las monedas principalmente de plata grandes que realmente están tan cotizadas. Porque ya digo que a mí me está costando. No era un monarca que a mí me llamase poderosamente la atención. De hecho, para mí el busto, pues, no es ni mucho menos el más bonito que se haya acuñado. Pero cuando ya es el único que te queda, pues, de estos duretes, bien sean Fernando VII, Carlos IV y Carlos III, pues oye, que menos que tener a toda la familia al completo, o por lo menos esa línea. Pero no me ha sido posible. Y ahí está el hueco en la bandeja y yo quiero llenarlo. Quiero tener a este monarca, quiero tener a Carlos III también y poder tener pues los 3 bustos juntitos y disfrutarlos, la verdad. Pero
Ya digo, no ha sido posible, los precios son muy muy altos y sí que es verdad que al final yo creo que lo que va a tocar es eso, ahorrar porque no queda otra y pagar su precio porque realmente esperar a que baje, esperar a encontrar una ganga con este rey me parece totalmente desorbitado y no lo digo por decir, es que lo digo cuando llevo, pues, no, digo 2 años cuando llevaré más, llevaré casi 3, cerca de los 4 años buscando piezas de este rey en módulo de A4 o de A8. Pero si bien es cierto que también podría pensar en valorar que mi presupuesto se centra en los, digámoslo así, 450, 500 euros para encontrar una moneda top, una moneda de calidad de este monarca en plata que te llene la mano, pues rebajar las pretensiones, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, pues si no la tienes de 8 reales, adquiere la de 4. En 4 reales sí que nos encontramos con esa gama de precios, pero verdaderamente aún así me sigue pareciendo a mí, en mi opinión, desde mi punto de vista, desde una persona que le dedica cierta parte de su presupuesto mensual o bimensual o al trimestre a monedas, pues le parece realmente un poco fuera de precio también. Y por lo tanto, pues prefiero ahorrar un poquito más y adquirir la de A8 que quedarme en una A4 a esos precios. ¿Qué es lo que terminará sucediendo? Pues lo vais a ver conmigo. Es decir, en el momento que adquiera el Carlos III, vais a tenerlo aquí también en el canal y lo vamos a disfrutar, ya sea de oro o ya sea un 8 reales de plata. Yo creo que cada día está más cerca. Al final no dejan de pasar los meses, pasan los meses y sigo sin tenerla. Y por lo tanto el presupuesto para esa pieza pues se sigue aumentando mes a mes. Por lo tanto es tener paciencia. Creo que estoy teniendo bastante y soy una persona bastante impaciente con este tipo de monedas. Bueno, con este tipo no, con ninguna. Es decir, cuando al final me intereso por la historia de un monarca en concreto, yo qué sé, bien sea Carlos III, Carlos IV o Felipe II, pues lo que hago es informarme, ver dónde ha acuñado moneda, qué tipos de monedas se acuñaban, en qué metales, con qué valores, todo. Y al final, pues viendo todo eso, te acaban llamando la atención 2, 3 monedas, 4, que pues podrían ser asequibles, son muy bonitas y que quiero buscarlas y quiero ver cómo están de precio y si puedo permitírmelo. Pero es que ya veremos qué sucede con esta situación, qué sucede con Carlos III. Ya digo que es evidente lo de los precios, no es, o creo que no es impresión mía, porque básicamente tú vas a, como he dicho antes, vas a buscar una moneda de Fernando VII, de Lima, por ejemplo, o vas a buscar una moneda de Carlos IV de Potosí o de México, y te vas a encontrar con unos precios medios, ya digo, que pueden oscilar más o menos entre los, qué sé yo, entre los 60 euros en una conservación pues de muy buena conservación menos, muy buena conservación más o menos, hasta los, bueno, pues hasta lo que os queráis gastar en verdad, porque bueno, pues si nos vamos a piezas sin circular o sin circular menos, pues yo qué sé, se nos pueden ir a los 400, 500 euros fácilmente. Pero si vamos a un EBC, por ejemplo, una pieza que tenga restos de brillo original, con una bonita pátina, una buena acuñación, etcétera, pues se nos pueden ir a unos 150 euros más o menos, pero en una conservación interesante. Como mucho, imaginemos que se nos va a 200. Pero es que la pieza de Carlos III, que en Carlos IV y Fernando VII estaba en esos 60, 70, 80, 90, 100 euros, en Carlos III es que está a 250. Y es tremendo. Y me diréis, no, hombre, pero también hay piezas de este monarca que los podemos encontrar ya por los 150 o... Es que aun siendo 150 sigue siendo muchísimo más de lo que es otra pieza de otros monarcas que también han durado igual o incluso menos en su reinado. Entonces, para que veáis la fuerza que tiene pues la demanda del coleccionismo ya no solo nacional sino extranjero, porque además hay que decir que son piezas bellísimas. Por ejemplo, las peninsulares acuñadas por Carlos III son preciosas, es un busto pero que muy bonito,
con esa peluca recogida, con ese manto que le cubre el busto. La verdad es que son piezas muy, muy estéticas, son muy bonitas. Pero sin embargo tampoco me parecen del otro mundo las monedas de Lima, de Potosí y de México. Incluso las de Potosí aún tienen algún detalle, alguna característica que la hacen aún más tosca al busto y que tampoco parece ni siquiera a veces persona, ¿no? Es un poco más extraterrestre ese busto de Carlos III. Pero oye, ¿cómo se compran esas monedas? Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo pues consiguen atraer a tantos coleccionistas? Y a mí me parece que era interesante y que era relevante que lo comentásemos y que también pues me dieseis vuestro punto de vista, porque como ya he dicho antes, creo que pueden ser esos factores de los que hemos estado hablando hasta ahora, pero puede ser también un montón de ellos más y que yo o mis compañeros numismáticos pues no hayamos caído. Y la verdad es que me parece interesante y relevante que lo valoremos como una situación excepcional, porque sí que es verdad que en otras monarquías o en otros reinados, pues me parece evidente que se hagan precios o se establezcan precios altísimos, por ejemplo, en el caso de las monedas de Luis I, 1724, único año, se acuña la moneda, el monarca fallece y por lo tanto un año da para lo que da para acuñar, y es que ni siquiera un año completo. Por lo tanto, pues es evidente que va a suceder, que va a haber muy poquitas monedas y que el precio va a ser altísimo. Pero en este caso estamos comparando piezas de Luis I, que aún así, totalmente de acuerdo, hay piezas de oro de 8 escudos espectaculares de Luis I que se van a 300.000 euros o más. Pero bueno, hablando de las piezas de plata que más o menos se acuñan, pues hay que decir que lo de Carlos III se explica menos cuando en vez de un año o unos poquitos meses de reinado nos vamos a 29 años de reinado. Es mucho más llamativo, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, y creo que a todos los coleccionistas numismáticos os va a parecer lo mismo. Entonces, pues, no sé, hasta aquí era el tema. Esto es lo que a mí me parece relevante comentar. Sí que sé que es un podcast bastante abierto a comentarlo, a hablar, porque verdaderamente no es un tema que yo diga, mira, ha pasado esto, esto y esto, y la consecuencia es esta y el motivo es este. No, aquí lo que ha ocurrido es que las piezas de plata, principalmente de Carlos III de España, son extremadamente caras con respecto a reinados de monarcas españoles muy cercanos a su tiempo y muy cercanos o incluso menos a sus años o volumen de reinado. Y era pues para mí interesante comentarlo, porque ya digo, al final, después de estar luchando más de 3 años o incluso más buscando una pieza de este calibre, pues no he sido capaz. Y quizás, pues, no sé, que sirva este podcast quizás como desahogo, ¿no? Después de tantos años y años buscando, pues no haber dado con esa pieza, pues me desahogo aquí en este podcast contándoos este quiero y no puedo por mi parte a la hora de intentar adquirir un Carlos III de calidad. Porque ya digo, calidad para mí pues empieza en un EBC, es decir, una serie de detalles que en la moneda se tienen que ver, o a mí Carlos III no me va a llegar a casa. Este tipo de detalles, que para mí son principalmente en este tipo de monedas, imaginaos ahora mismo, cerrad los ojos e imaginaos pues esa pieza de Carlos III de México, de Lima o de Potosí, y vamos a darle la vuelta al busto y vemos el escudo de España. Bueno, pues ese escudo tiene que tener el plus ultra perfecto, si no ya para mí, en la búsqueda de una colección pues lo más atractiva posible y lo más interesante, y con el principal objetivo de no vender esa moneda para ir en busca de otra con mayor calidad dentro de quizás un año o 2 años, sino para encontrar ya esa moneda que se quede en la colección, pues las columnas, por ejemplo, tienen que estar perfectas, el plus ultra tiene que estar perfecto, los castillos tienen que estar definidos, que se puedan apreciar incluso pues las piedras que conforman el castillo,
Y pues en los leones igual, la melena tiene que estar un poquito definida. Yo ya no pido que sea perfecta, ni muchísimo menos, pero sí que tengo una cierta definición en esos leones rampantes. Y luego por su parte, si nos fijamos ya en el centro, pues en las flores de lis es donde menos soy exquisito, por decirlo de alguna manera, exigente, porque sé que es muy, muy, muy complicado encontrar este tipo de piezas que normalmente las flores de lis estén perfectas. Pero por ejemplo luego si ascendemos un poquito hacia arriba y vemos la corona real, sí que también sobre todo la base me fijo mucho y en las perlas que estén lo más definidas posibles y lo mejor conservadas posibles. Luego ya si volvemos a darle la vuelta a ese duro, a esos 8 reales de plata imaginarios y nos volvemos a encontrar con el busto del monarca, pues es importante, o para mí lo es, que tenga una cierta calidad sobre todo y una muy buena acuñación sobre todo en lo que viene a ser la oreja del monarca, que suele estar bastante desgastada, el pelo, esa corona de olivo que esté también definida y luego posteriormente pues que el cuello esté definido y por último que ese cierre que tiene la toga pues que se vea bien. Para mí esa es la definición de calidad en este tipo de monedas, ya digo, bien sea Carlos IV, Fernando VII o Carlos III, en este tipo de monedas eso es lo que yo busco y si no lo encuentro no lo quiero, porque verdaderamente al final, ya digo, como he dicho antes, al final dentro de pues quizás un par de años o 3 vuelva a tener un montoncito ahorrado y lo que haga sea ver que esa moneda que yo tenía ahora soy capaz de encontrarla mucho mejor, cuando ahora voy a tener la dificultad de vender esa otra moneda que había comprado hace 2 años, que quizás incluso ni me la paguen al precio que yo pagué por ella, y ahora me encuentro con que quiero esta otra y me voy a encontrar con que la tengo repetida, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que eso no ocurra, esos son principalmente en este tipo de duros de plata coloniales mis baremos para que esto no ocurra y que pueda tener ese filtro de calidad tan necesario. Ya digo, Carlos III y Fernando VII es fácil, es sencillo. Os animo además que si queréis un 8 reales de plata vayáis a por un Carlos IV, bien sea de México, de Lima o Potosí, porque lo vais a encontrar en una calidad muy top a precios, pues ya digo, que rondan los 150 euros en calidades altas, sí que los hay. Y os digo que no os va a defraudar, ni muchísimo menos esta moneda, porque en mano un 8 reales de plata llena muchísimo y tiene una carga histórica detrás que vais a alucinar cuando la tengáis en mano. Pero si ya queréis completar, digámoslo así, nos sale la vena completista, que ahí yo no la tengo. Yo la verdad es que no quiero tener una colección completa como tal, sino pues que yo voy coleccionando por gustos, pues por hechos históricos o cositas así. Pues si nos sale la vena completista de los bustos, por ejemplo, en este caso, os vais a dar cuenta de lo que yo me di cuenta hace 4 años, de que Carlos III, mucho cuidado con él, porque no vais a tener la facilidad que teníais o habéis tenido con Carlos IV, con su hijo o bien con Fernando VII. No va a ser lo mismo. Pero bueno, esto al final se trata de experiencia. Esta es la mía y me parece interesante o relevante también contarla en este podcast que ya digo, va a ser completa y absolutamente, como por decirlo de alguna manera, querido diario numismático. Por decirlo así, porque verdaderamente, y así lo pienso, creo que al final he expuesto, por decirlo de alguna manera, mis sentimientos o qué es lo que me parece acerca de este tema, pero en ningún caso hay un motivo de queja. No me estoy quejando de que los precios sean abusivos en este caso, sino que simplemente están ahí. Yo respeto totalmente el mercado, creo que al final en este tipo de mercado, pues oye, aquí el que quiere una moneda la va a pagar, y si hay otro que está interesado va a acabar siendo mucho más cara quizás de lo habitual, pero es el precio a pagar, esto es así. Y además, pues siendo monedas que al final, digámoslo entre comillas, son únicas cada una de ellas, con su distinta pátina, con su distinta fuerza al acuñarse, con su... en definitiva, con todo distinto, pues bueno, al final hace que
cada moneda sea un mundo totalmente distinto en el que tengas que pujar y pujar y volver a pujar si esa moneda realmente es, por decirlo de alguna manera, un caramelito. Así que bueno, pues este ha sido el podcast de hoy. Ya digo, quizás demasiado pesimista, pero no lo encontremos como algo pesimista. Es decir, como siempre digo, si esta moneda no sale, hay 1001 monedas, ya no solo de esta monarquía, sino de cualquier otro periodo histórico que os están esperando, que están a la venta, que tienen altísima calidad y que el objetivo es intentar tener un pequeño museo numismático en nuestra casa. Y ese es el objetivo. Y al final todas las monedas acaban saliendo. Dentro de poco vais a tener también, por ejemplo, un vídeo en el canal en el que os hablo de lo que para mí sí que ha sido un acto muy fuerte de paciencia cuando he querido completar mi colección de 16 maravedís de Felipe IV en calidades altas. Y ahí vais a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la perseverancia y la paciencia en el mundo de la numismática, porque verdaderamente vais a ver cómo he tardado años y años en conformar esa colección en altas calidades y aún así veréis cómo no estoy satisfecho del todo y intentaremos dentro de lo que cabe que se puedan conseguir alguna que otra pieza que aumente un poquito la calidad de ciertas monedas, pero aún así veréis cómo la paciencia y la perseverancia hacen que al final las piezas vayan saliendo. Van saliendo solas, no solas porque tengan vida, pero sí porque bueno, pues al final las situaciones de cada coleccionista son las que son y poco a poco pues van saliendo estas piezas y hay que tener paciencia. ¿Cuánta paciencia? Pues ya digo, dependerá de la demanda además, porque si al final imaginemos que sale un 8 reales de Carlos III y hay mucha demanda, pues es mucho más fácil que si lo pone a la venta, quizás pasado mañana se haya vendido y tú a lo mejor en 4, 5 o 6 días no te hayas metido por esa web a ver si habían vuelto a poner un Carlos III a la venta. Entonces a lo mejor si no hay tanta demanda es posible que tú pues al 6.º día lo llegues a ver y te lo puedas comprar, pero si hay mucha demanda, eso ya es prácticamente suerte o estar ahí al pie del cañón día tras día. Y eso pues ya es cuestión de tener el tiempo, de tener las ganas, etcétera. Eso ya no queda otra. Así que por mi parte, nada más. Espero realmente que os haya gustado este podcast, que pues hayáis disfrutado conmigo de mis vivencias, de mis pensamientos acerca de este monarca en concreto, de qué es lo que ocurre con Carlos III y en definitiva pues que abramos el debate. Yo ahora me callo y vosotros, mejor dicho, vais a ser los que generéis más debate, los que opinéis en los comentarios y me digáis qué es lo que pensáis acerca de este tema, acerca de estas monedas que parecen similares a otras monarquías similares, pero que no lo son, que de repente se suben a precios desorbitados aún habiéndose acuñado una gran cantidad de monedas. Entonces, bueno, pues ahora es vuestro turno. Yo ya digo, me callo y me despido para, pues, emplazaros al próximo vídeo, que será muy próximo, muy pronto, y que nada más agradeceros que me hayáis escuchado, que estéis ahí y que, pues, ya digo, nos vemos próximamente, ya sea en un vídeo, en un podcast, en un directo, aquí estaremos, en el Rincón del Coleccionista. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.